Muy importantes de procedimiento sucesorio, divorcio bilateral, justicia en línea y juicio de arrendamiento. Algunos puntos que considero importantes que revisemos en particular. Y muy rápido con esto vamos a llegar a la conclusión de nuestra asignatura. Muy bien, empecemos. Ahí va. Solamente veremos algunos aspectos muy particulares. Este código, en relación a la competencia por territorio, va a considerar el último domicilio del autor de la sucesión. A falta de este domicilio, el lugar donde estuviere el inmueble, ok, que sea parte de la sucesión, y si fueren varios, donde está la mayoría de los bienes. Ok, falta de esos dos criterios, la sucesión será llevado en el lugar donde el de cuyos hubiese fallecido. Muy bien, iniciamos entonces dentro de este procedimiento sucesorio. Vamos a encontrar, por ejemplo, lo siguiente: la denuncia, el inventario, la administración, la partición. Este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares da la oportunidad de iniciarse de forma concentrada la sección 2, 3 y 4. Muy bien, vamos avanzando sobre este punto. Rápidamente solamente cuestionamos aspectos que consideramos relevantes sobre este procedimiento sucesorio. En este caso, señalamos solamente algunos aspectos como son los siguientes. Decimos, ok, el procedimiento sucesorio. Cuando no exista controversia, en un solo escrito de conformidad con los artículos 799 y 804 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues bueno, vamos a contemplar cómo se va a tramitar. Empezamos. Punto número 1. Se presenta la denuncia con la enunciación de todos los herederos. 2. El inventario y el convenio de adjudicación de bienes en este proceso. Todo se va a resolver en una sola audiencia que va a fijar el juzgador. Posterior a recibir la información relacionada a la búsqueda de testamento. Entonces, mis queridos amigos, nos damos cuenta que en este caso en particular, lo que se va a buscar es, si no existe controversia, de conformidad con nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, vamos a encontrar un procedimiento muy expedito, un procedimiento muy simplificado. Honestamente, lo que se busca, pues que este tipo de procedimientos, hoy sabemos que hay juicios sucesorios que tardan años en resolverse. Muchas propiedades intestadas que tienen años, años y años que no se resuelve esta controversia. Entonces, lo que buscamos es dar seguridad jurídica. Otro tema que desde mi particular punto de vista requiere un tema muy particular es el de lo referente a la invasión de predios, lo referente a una acción reivindicatoria, porque honestamente hoy en día, por lo menos en el Estado de México y no sé qué otras entidades federativas, tenemos un problema serio con la cuestión de invasión de predios. Es un tema que a lo mejor hoy suena muy de moda por lo que ocurrió recientemente en redes sociales, pero sabemos que es un problema que tiene muchísimos años.
y que lamentablemente, pues esto parece que a las autoridades no les interesa del todo, por lo menos en el Estado de México. Mi estimado maestro Martín, te escuchamos. Sí, tengo una pregunta acerca de los sucesos intestamentarios. Eh, Tengo uno atorado, no sé si me pudiera orientar. Eh, Se realizó el procedimiento, la denuncia, se llegó a al nombramiento de única y universal heredera, ¿sí? Y cargo de albacea, como lo marca el código en el Estado de México, ¿sí? ¿Qué acción se puede hacer porque no hay más herederos? Únicamente quedan los hijos de la albacea y única heredera y ella falleció. A ver, otra vez, la escucho, a ver, repítamelo así más despacito, despacito, que me perdí, a ver. Se denunció el intestado de X persona. Ujú. Los hijos repudiaron y quedó únicamente, apropiaron a favor de la única heredera de una hermana. Esa hermana falleció y no hay más herederos, quedan sus hijos de ella y ya se intentó la transmisión de herencia, sí, de derechos hereditarios, perdón, la transmisión de derechos hereditarios y no dio lugar el juez, no marcó no lugar. ¿Por qué? Porque pues, dice que se tiene que hacer se tiene que iniciar otro intestado en contra de Andrés, que es el abuelo muerto. A ver, La albacea y única heredera fallecieron. o sea, tenemos que A deja como único y universal heredero a B. Y este a su vez es albacea de la sucesión. No hay Así nadie es, más. así Ajá. es. Ok, muere, pero esta persona a su vez tiene sus hijos, ¿verdad? Sí, Ok. Pues estos lo van a suceder porque a final de cuentas, en este caso, pues ellos van a representar la sucesión de su padre, bueno, su padre o su madre, según sea el caso, y entonces ellos tendrán que heredar por estirpe. Por supuesto, ellos les corresponde. ajá. O sea, usted me Eh, dice que estos no los... no, la acción que se tiene que realizar, ¿cuál sería? Bueno, es de que a final de cuentas ellos suceden a la sucesión de su padre, es decir, este era heredero universal, ¿ok? No se adjudicó, ¿sale? Murió antes de que se adjudicara, estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, pues ellos, por supuesto, van a representar a su padre en esta sucesión y entonces estos van a heredar por estirpe, ¿sale? En la porción que le Sí. correspondería a su padre. O sea, yo no le veo Ok. por qué no puedan participar estos herederos. Sí, el juez dice que se tiene que realizar un intestamentario con el papá muerto. Bueno, por lo que respecta a sus derechos hereditarios, ese sería el punto. Ujú, así ¿Mm? es. Ese sería el punto principal de esto, más o Pero menos por mencionarlo de alguna manera. ellos ¿Vale? heredan por estirpe. Por estirpe, exactamente. Ok. Muchas Sí, gracias. Sí, muy bien. gracias. Sí, quedó A claro sus eso. a sus órdenes, maestro Martín. Muy bien. Ok. Rápidamente, compañeros, otro tema también importante que vale mucho la pena comentar es el divorcio bilateral. Artículo 654 al artículo 652 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Comentamos. Este es un proceso jurisdiccional. También se puede ventilar a través de juicio en línea. También inclusive se puede llevar a cabo ante notarios o también administrativos ante el registro civil. Como nos podemos dar cuenta, aquí tenemos pues una serie de facultades, una serie de oportunidades para llevar a cabo esta disolución. Muy bien. Rápidamente vamos a comentar cómo se va a desarrollar el mismo, ¿no? En este punto, lo que vamos a resolver es lo siguiente. Ahí va. Dice, este divorcio, ¿sale? Vamos a iniciarlo con una petición.
Convenio que indique lo relacionado con los hijos. Guarda y custodia, pensión alimenticia, régimen de convivencia o bienes también y bienes cuando se hayan casado bajo el régimen de sociedad conyugal. Establecemos que todo se va a desarrollar en una sola audiencia. Muy bien, ok, vamos avanzando. Rápidamente vemos lo siguiente. Bien, el divorcio incausado no contempla una vía especial, por lo que sigue las reglas del procedimiento oral familiar. Esto va a implicar una cuestión de que se pedirá el divorcio, ¿sale? Como una pretensión junto con lo que corresponda en relación a la guarda y custodia de los hijos, al régimen de convivencia, a la pensión alimenticia, relacionando los bienes en el matrimonio, se agregarán las pruebas que se pretenda desahogar dentro de este proceso. Muy bien, vamos a avanzar, mis queridos amigos, y bueno, vemos lo referente con este procedimiento de divorcio incausado. Bien, rápidamente mencionamos. En la vía oral familiar se dará un plazo de 9 días para que la parte demandada dé contestación a la demanda. Se señala fecha para la celebración de la audiencia preliminar dentro de los 15 días siguientes. Más o menos recordando lo que hemos visto hasta este momento, mis estimados amigos, vamos a verificar esto. Ahí va. Entonces, dentro de esta primera fase postulatoria, tenemos la presentación de la demanda. En esta presentación de la demanda, pues bueno, vamos a presentar lo referente a la guarda y custodia. Vamos a hablar sobre el régimen de convivencias. Ok. Vamos a verificar también lo referente al tema de pensión alimenticia. Vamos a hablar sobre lo relacionado sobre los bienes del matrimonio. Ok. Y por supuesto, vamos a agregar las pruebas que pretendamos presentar. Ok. Muy bien. Vamos a presentar la demanda. El órgano jurisdiccional recibe la misma y de admitirse, vamos a emplazar a la parte demandada. La parte demandada tendrá un plazo de 9 días para dar contestación. Y en este mismo escrito que da contestación, ok, va a presentar sus pruebas. Muy bien, vamos avanzando. ¿De acuerdo, mis queridos amigos? Bien, seguimos. Se va a señalar la audiencia preliminar dentro de los 15 días siguientes que se hubiese fijado la litis. Bien, ahí va. Atentos, por favor. Muy bien. Artículos 670 y 677 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Decimos, en la audiencia preliminar hay dos fases. Vamos a ver una junta anticipada, llevada por el secretario judicial. Tiene por objeto el intercambio de información entre las partes, el intercambio de prueba entre las partes. Vamos a establecer acuerdos sobre hechos no controvertidos y vamos a proponer acuerdos probatorios. ¿Ok? Seguimos con la fase de la audiencia. Se enunciará la litis. ¿Ok? Ahora sí,
hacemos una depuración del proceso respecto a los presupuestos y excepciones procesales que se hubiesen presentado. Se van a revisar los acuerdos de hechos no controvertidos, así como la exclusión probatoria en la cual se abre debate. ¿Ok? Es importante señalar lo siguiente. Si las partes llegaran a un acuerdo, podremos cambiar y tramitar el divorcio bilateral. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Se va a determinar la admisión y preparación de pruebas. Se revisan las medidas provisionales, se resuelve lo relacionado al divorcio, dejando pendiente lo relacionado a los demás puntos que ya hemos señalado con antelación. La guardia y custodia, las convivencias, la pensión alimenticia, lo relacionado con los bienes del matrimonio. ¿Ok? Y se va a citar a las partes para la celebración de la audiencia de juicio. ¿Ok? Muy bien. De acuerdo. Muy bien. En la audiencia de juicio vamos a revisar qué ocurrirá lo siguiente. Ahí va. Bien. Lo señalamos. Empezamos. Uno, se desahogan las pruebas que fueron admitidas en la audiencia preliminar. Se dictará sentencia y se determina lo correspondiente a la guardia y custodia de los hijos, a régimen de convivencia, a pensión alimenticia y lo relacionado a bienes dentro de el matrimonio. ¿Se dan cuenta, compañeros? ¿Vamos bien? Entonces reiteramos, por si algún punto quedó impreciso. Vamos a regresar. Regresamos. Aquí retroalimentamos. La etapa postulatoria, ya mencionamos la presentación de nuestra demanda. Ok, ya hemos hecho referencia a lo que aquí va a incluir lo referente con la cuestión de la guarda y custodia, lo referente con, ok, lo referente con las convivencias, lo referente con los alimentos, lo referente con los bienes. Además, vamos a agregar nuestras pruebas. Presentamos la demanda, corremos traslado a la parte demandada. La parte demandada tiene un plazo de 9 días para dar contestación. Muy bien, seguimos. La parte demandada, plazo de 9 días para dar contestación. La parte demandada, bueno, va a presentar su contestación, ¿sale? Combatiendo, si así lo considera, cada uno de los puntos presentados por la parte actora en su escrito de demanda. Y en su contestación va a presentar las pruebas conducentes. Muy bien. Avanzando sobre esto, es importante señalar que si las partes aquí llegasen a un acuerdo, ok, esto se puede tramitar a través de un divorcio bilateral, ok, con la modalidad que el divorcio bilateral puede ser ante órgano jurisdiccional, ok, puede ser, por supuesto, en línea, puede ser ante notario o también administrativo ante el propio registro civil. ¿De acuerdo?
Muy bien. Y bueno, empezamos a hablar sobre la audiencia preliminar. Y aquí la vamos Una a duda. dividir en dos fases. Sí, mi estimada maestra. Sí, maestra. Entonces ya no se va a adjuntar la propuesta de convenio como lo. Podríamos decir que hasta cierto punto esto puede, a ver, podríamos decir que esto puede ser aquí en esta junta anticipada que se va a llevar ante el secretario judicial. Vamos a ir preparando, mira, todo lo que vamos a preparar. En este caso, el intercambio de información entre las partes, porque si hay un convenio, si hay un acuerdo que usted tiene con la contraparte, lo ideal es que se tramite a través de un divorcio bilateral, ¿no? Principalmente. En No este se podrá supuesto, llevar, no mande, se podrá maestro. llevar ante esa misma instancia el divorcio bilateral ahí mismo o se tiene que promover por cuerda separada. Ah, no, no, a ver. Y si usted tiene un acuerdo, por ejemplo, si ya inició usted la litis de este divorcio incausado y posteriormente llega a un acuerdo con su contraparte, lo que va a iniciar aquí es que vamos, en este caso, vamos a cambiar el trámite y vamos a tramitar el divorcio bilateral. Es decir, dejamos este divorcio incausado y el procedimiento que vamos a seguir es el divorcio bilateral porque hay un acuerdo entre las partes. Sí, pero mi pregunta era, en un divorcio incausado, actualmente dentro de nuestro escrito inicial se adjunta una propuesta de convenio. Esta propuesta de convenio en este nuevo código ya no va a ser así. Bueno, es de que al final de cuentas, cuando usted da contestación, va a presentar, pues de alguna manera, va a contemplar usted lo referente con guarda y custodia, convivencias, pensión alimenticia, referente a los bienes. Y en ese punto, pues usted consideró que usted puede presentar su convenio, su acuerdo. Y de alguna manera, por eso aquí vemos en esta junta anticipada que lo que va a ocurrir ante el secretario judicial es intercambio de información de las partes. Y en ese punto podremos tener una propuesta de convenio, ¿verdad? ¿Se entiende hasta este punto? Sí, ya, Sí. gracias. Ok, tenemos también, por supuesto, un intercambio de pruebas de las partes que están ofreciendo. Llegamos a acuerdos sobre hechos no controvertidos y proponemos acuerdos probatorios. Lo que señalábamos, maestro Hernández, en este supuesto, en caso de no llegar, de llegar a un acuerdo, podremos cambiar y tramitar nuestro divorcio en la vía bilateral. ¿Ok? Si se fijan, tiene una naturaleza distinta al procedimiento familiar que revisamos en la primera parte. Una vez que se desarrolla esta junta anticipada, llegamos a la fase de audiencia. Se enuncia la litis que se está planteando. Vamos a depurar el proceso, como ya mencionamos, en relación de presupuesto y excepciones procesales. Se revisan los acuerdos de hechos no controvertidos, así como la exclusión probatoria, en la cual debemos abrir debate. Ok, si se fijan, esta audiencia preliminar tiene una naturaleza muy distinta a lo que revisamos tanto en el juicio civil como en el juicio oral familiar. Ok, se determinará la admisión y preparación de pruebas, se revisan las medidas provisionales que fije el juez y se resuelve relacionado con el divorcio. En esta fase se resolverá lo referente con el divorcio porque en audiencia de juicio, como ya destacábamos, vamos a resolver todos los demás cuestiones que dejamos pendientes. Se desahogan las pruebas, se dictará la sentencia correspondiente referente a guarda y custodia, convivencias, pensión alimenticia y lo relacionado a los bienes en el matrimonio. Muy bien. Ok, de esto que hemos comentado, ahora rápidamente vamos a pasar a
un poquito conocer de forma muy general el juicio en línea. Artículo 933 al 973 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que nos dice, todo proceso que contempla este código es compatible a través del juicio en línea. Todo proceso, todo lo que hemos venido comentando, cualquier proceso que ustedes analicen dentro de este código, se podrá también tramitar en línea, ¿sale? Para acceder al proceso en línea, se solicita en el escrito inicial de demanda, en el escrito de contestación. Muy bien. Ujú. Siguiente. Vamos a ver. Ahí va. Las partes y el propio juzgador podrán establecer el desahogo de determinadas diligencias en forma virtual, sin que ello implique una carga o desventaja a alguna de las partes. ¿Esto qué quiere decir? De conformidad con el artículo 936, fracción quinta de nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, vamos a tener una tramitación mixta. Es decir, podemos tener la tramitación tradicional y por supuesto también lo referente a la tramitación en línea. Como aquí señalamos, algunas diligencias se pueden desahogar de esta manera. ¿Ok? En este tema de justicia en línea, vamos a ver que el juzgador tiene las siguientes obligaciones. Uno, ¿sale? Vamos a ver que en este caso tiene la obligación de verificar la integración del expediente físico, de el expediente electrónico, salvo que haya convenio de que todo sea electrónico, entonces solamente vamos a tener un expediente electrónico y no así un expediente físico. Todo va a estar dentro de una nube, dentro de una plataforma. ¿Ok? Muy bien. En relación a este juicio en línea, vamos a destacar algunos aspectos que se consideran importantes. Atentos, decimos, los Duda, documentos. Amande, maestra. disculpe, ¿Maestra? Sí, ¿aquí ambas maestra. partes tienen que estar de acuerdo para que sea un juicio en línea? Pues de preferencia sí, porque de alguna manera, ¿quién lo va a solicitar? Como ya aquí lo vimos en el escrito de demanda o también en el escrito de contestación. Y como ya se menciona aquí también, la modalidad puede ser mixta, ¿sí? Es decir, vamos a llevarlo de forma tradicional y también algunas diligencias se van a desarrollar en línea. Pero sí, por supuesto, tienen que estar de acuerdo para la conformación de que este juicio sea en línea. Y por supuesto lo que mencionamos, ¿no? La obligación que tiene el juez de la integración del expediente físico, del expediente electrónico, salvo que el acuerdo sea que el expediente sea totalmente electrónico. Entonces, no vamos a tener un respaldo de un documento físico, sino todo será electrónico. Maestra, Gracias, maestro. ¿sí? Muy bien. Ok. Vamos a continuar. Decimos, los documentos anexos, ok, deben de ir en conjunto con las promociones electrónicas. El juzgador tiene la facultad de requerir su exhibición para verificar su autenticidad. Es decir, si algún documento electrónico que fue exhibido, el juzgador tuviese dudas, tuviese alguna situación, pues podrá pedir el documento físico para verificar que este es auténtico. Muy bien. Ok, seguimos.
Toda promoción deberá de firmarse con firma electrónica avanzada. Firel, esto es importante que lo destaquemos. En audiencia se notificará la oportunidad poniendo a disposición de las partes el enlace o la forma de acceso a una sala virtual. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a avanzar y destacamos lo siguiente. Ahí va. Las audiencias electrónicas se llevarán a cabo el día y la hora señalados. Las partes deben de contar con un equipo que permita la identificación del mismo. Además, una cuestión muy importante, siempre tienen que estar con cámara abierta. Siempre tiene que verificarse que ustedes están compareciendo. Esto es muy importante verificarlo. Además de que, pues, por supuesto, se debe de tener las condiciones para el desarrollo de esta audiencia. Vamos a encontrar que también va a haber algunas salas digitales que van a tener algunos poderes judiciales en donde los abogados podrán desahogar sus diligencias en estas salas que van a estar perfectamente diseñadas para el desahogo de estas audiencias. Hay que procurar tener una buena conexión de internet, hay que procurar tener un buen micrófono para podernos comunicar y por supuesto, compañeros, tengamos mucho cuidado y procuremos tener una conexión más que con Wi-Fi, si podemos conectarlo en cable, mejor, ¿verdad? Porque imagínense las consecuencias que puede conllevar el tema de que de pronto nos desconectemos por una falla en el internet. Durante el desarrollo de las audiencias, vamos a verificar que se va a pedir a las partes identificaciones para constancia. Se procederá al desahogo de la diligencia correspondiente una vez que las partes se hayan presentado. Hay desafíos importantes en el tema de justicia en línea. No partimos del mismo piso todos. Decimos lo siguiente. Uno, uno de los desafíos en este tipo de procesos es en cuanto se deban de presentar peritos, testigos o declarantes en general. Destaquemos estas observaciones que aquí comentamos. Uno, no se permitirá la interrupción de la transmisión de video y audio en ningún caso. Nada que de pronto me desconecto o de pronto pues apago mi cámara o no, no, no. Siempre tenemos que estar conectados. Entonces procuramos que tengamos el espacio ideal para que se lleve a cabo esta diligencia. No se permite el apoyo de algún dispositivo electrónico o la injerencia de cualquier persona durante el proceso de desahogo de diligencia. Por ejemplo, estarse apoyando con un apuntador, a lo mejor utilizar una tableta digital, posiblemente alguien esté soplándome y alguien me esté señalando lo que yo tengo que manifestar durante el desarrollo de esta audiencia. ¿Ok? Seguimos y decimos, la persona declarante, ¿ok? Lo haga en un área de transmisión designada por la autoridad jurisdiccional, sala remota o unidad de enlace que proporcione el poder judicial. ¿Se va entendiendo, compañeros? Entonces, en una área designada. Aquí hay un problema porque no todos los órganos jurisdiccionales de las entidades federativas cuentan con los espacios ideales para llevar a cabo estas audiencias. Siguiente punto. Decimos que la persona declarante lo haga en un área de transmisión que haya señalado la parte oferente juicio. En este caso, escuchen bien, acompañada de un servidor público, quien deberá de asegurarse
y hacer constar que la persona declarante no está siendo asistida de ninguna forma. ¿Se comprende? Porque aquí se puede manipular muchas cosas, ¿eh? Aquí puede ocurrir muchísimas cosas. A lo mejor, ¿qué tal si hasta hoy en día nos encontramos inclusive con que la inteligencia artificial puede suplantar mi cara? Y la inteligencia artificial puede a lo mejor estar supliendo, diciendo una información que a lo mejor yo ni siquiera me encuentro presente. Hoy nos encontramos con eso, ¿eh? Hay unas cosas tan, tan interesantes que podemos ver el día de hoy, compañeros, pero bueno, ¿se entiende lo que se establece en este segundo punto, compañeros? ¿Sí? Sí, ¿Sí? Sí, ¿Sí? Muy bien. Siguiente, que la persona declarante transmita en una área que haya señalado la parte interesada, que permita verificar visual y activamente a través de cámara y micrófono. ¿Sale? Normalmente un ángulo un poco más abierto, que siempre se verifique que yo estoy frente al monitor y que tengo mi micrófono abierto para que se capture cualquier voz, cualquier intervención que pueda existir dentro de esa sala. ¿Ok? Que en el momento de recepción de la prueba se encuentra, en este caso, sin asistencia, debiendo mantenerse en todo momento en cuadro, con el micrófono encendido durante su desahogo. ¿Se entiende por qué, verdad, maestros? Sí está claro, ¿verdad? Ujú, sí, maestro, para que no sea asistido por alguien más. ujú. Yo me acuerdo que en una maestría que hice, compañeros, digo, bueno, lo que nos hizo el profesor es así, con cámara abierta, lo más que podamos tener en un encuadro, estamos haciendo un examen, porque se supone que verificaba que estuviéramos ahí presentes, ¿no? Como para que no lo engañáramos o que después contestáramos por nuestra cuenta, ¿no? Pero bueno, si sabemos utilizar esas tecnologías, pues es complicado, ¿no? Es un poco complejo, pero entendemos el por qué el Código Nacional establece cómo se van a desarrollar estas diligencias. ¿De acuerdo? Bien, vamos avanzando rápidamente ya para llegar a los puntos conclusivos. Y decimos lo siguiente. Ahí va. Muy bien. Que la persona declarante o aquella que tenga a su cargo el desahogo de la prueba se ubique en la misma área de transmisión de la autoridad jurisdiccional. Compañeros, si existe esas áreas especializadas, esas áreas donde podamos desarrollar esas diligencias, yo no me confiaría con un internet casero. Yo no me confiaría en un lugar donde puede haber un tema de problemas en la luz. Acuérdense que al final de cuentas, lo que aquí ocurra es nuestra responsabilidad. ¿Sí? Si se me va el internet, si se me va la luz, si me desconecto, si algo ocurre, tengamos mucho cuidado. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok. Muy bien. Vamos avanzando, mis queridos maestros. Y bueno, destaquemos lo siguiente. Los poderes judiciales deberán garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas de justicia digital, así como la garantía de seguridad de la información que ahí se está ventilando. ¿Consideran que todos los poderes judiciales en este momento pueden cumplir con este tema de justicia digital? No, ¿verdad? No, No no, estamos maestro, en el mismo piso. con Hay, trabajos tienen salas para audiencias. sí, En contra. absoluto. ¿No? Sí, pero ahí está, ¿no? Que le corresponde a los poderes judiciales. ¿Creen que para el 2027 ya lo tengamos? Lo dudo, ¿eh? Lo dudo, ¿eh? De verdad. 2027 se ve muy lejano, pero realmente está muy cerca esa fecha. ¿Cumpliremos con esto? Pues bueno, ahí está No el punto creo. principal, ¿verdad? Aquí Suena en muy el, bonita la ley, maestro, suena. Mande. sí, aquí en el Estado de México, recordemos que aquí en el Estado de México sí se llevan los juicios en línea, ¿no? La justicia digital en algunas materias sí se ha llevado y creo que ha sido muy positivo. Ujú. A mí me ha tocado llevar algunos juicios en línea y sí, pues sí se cumple con las expectativas que uno tiene, ¿no?
Ah, muy bien, excelente. O sea, es decir, que en algunas cosas el Poder Judicial del Estado de México está mal, pero en esos temas, pues también creo que tiene una participación destacada, ¿no? Muy bien, ok. Sí, Avanzamos. así es, Sí. maestro, perdón. Sí. Muchas gracias, maestro. Sí, bien. Decimos, el uso de la plataforma especial, si se usara algún medio específico para los enlaces a audiencias electrónicas. Esto deberá establecerse por el consejo de cada una de estas entidades. ¿Vamos a crear una plataforma especial o vamos a contratar alguna plataforma con los requerimientos necesarios para que se puedan llevar a cabo estas audiencias? Muy bien. Y el último punto con la cual vamos a concluir es lo referente con el tema de arrendamiento. Muy bien. Y con esto vamos a llegar a la conclusión de nuestra asignatura. Decimos lo siguiente. La regla de competencia para este tipo de controversias se va a fijar en el lugar donde se ubica el bien inmueble que será materia del contrato de arrendamiento. No está determinada una regla en cuanto a cuantía, por lo que esto será determinado por cada poder judicial de las entidades federativas. Muy bien. Por lo que respecta a este procedimiento de arrendamiento, vamos a destacar lo siguiente. Muy bien. Estos procedimientos de arrendamiento inmobiliario se tramitarán en la vía especial de juicio especial de arrendamiento inmobiliario oral, regulado de los artículos 520 al 529 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ok, ¿cómo se va a desarrollar este arrendamiento inmobiliario? Vamos a presentar nuestro escrito de demanda, el órgano jurisdiccional que conozca del mismo va a calificar si admite, si previene o en su caso si desecha. ¿Ok? Muy bien. Después vamos a verificar, en el caso de admitir, vamos a emplazar a la parte demandada, quien va a dar contestación. Muy bien. Ok. Bien. Destaquemos que en este caso vamos a acompañar en la demanda y en la contestación las pruebas que se pretendan desahogar. No existe como tal un plazo para ofrecer pruebas. Se van a ofrecer en este periodo postulatorio o escrito del proceso. Se podrá presentar reconvención y en todo caso, pues la parte, en este caso la parte actora, dará contestación a la reconvención. El plazo que se establece para la contestación de la demanda es un plazo de 15 días. Muy bien, vamos avanzando y vamos a verificar lo siguiente. Ahí va. Muy bien. Siguiente. Bien. Bueno, ya destacamos el plazo para la contestación de la demanda. Será un plazo de 15 días. Ok. El plazo para contestar la reconvención será un plazo también de 15 días. En este punto vemos que no habrá una audiencia preliminar. ¿Sale? Entonces es importante que lo consideremos. ¿De acuerdo? Por eso tiene una regla muy particular el tema del ofrecimiento de las pruebas, que vamos a hacerlo en el propio escrito. Por eso señalamos que no existe como tal un plazo para ofrecer pruebas y lo vamos a hacer dentro de esta fase postulatoria, porque como tal no tenemos una audiencia preliminar. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. El acuerdo en la cual se tenga por contestada la demanda o contestada la reconvención
El juzgado deberá de señalar en este punto las pruebas que serán admitidas. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora, como no tenemos una audiencia preliminar, vamos a pasar de esta fase escrita, ¿ok? Con la demanda, la contestación, ¿ok? La reconvención, ¿ok? Y la contestación a la reconvención, no hay una fase audiencia preliminar y nos vamos directamente a la audiencia de juicio. Muy bien. Ok, avanzamos. Bien. Se señala el día y la hora para que tenga verificativo la audiencia de juicio. Se celebra dentro de los 15 días siguientes. Ok. Se van a preparar las pruebas que fueron admitidas, que quedará a cargo de las partes para que puedan desahogarse en esta audiencia de juicio. En caso que se requiera citatorio o alguna comunicación, el juzgado deberá de prepararse antes de la audiencia de juicio. ¿Sale? O de lo contrario, se declarará desierta la prueba. Tengamos pendiente esta situación. Si de alguna manera por nuestros medios no podemos hacer comparecer al testigo, al perito, la persona que vaya a realizar, en este caso, que vaya a desahogar alguna prueba, mejor vayamos preparando citatorio por conducto del órgano jurisdiccional, porque si no tenemos este riesgo de que la prueba se declare desierta. ¿Ok? Podrá solicitarse embargo precautorio antes de la culminación del juicio. ¿Sale? Cuando en la demanda se reclaman pago de rentas atrasadas, 2 o más meses. ¿Ok? Muy bien. Fíjense que en este punto hay que tomar especial atención a lo que últimamente vemos que ha ocurrido. Esta cuestión de la invasión de predios me parece que es un tema crucial que debe de llamar la atención de las autoridades, porque es un fenómeno importante, es una cuestión que está trascendiendo. Nos damos cuenta que hay muchos grupos que operan bajo esta modalidad y se apropian de bienes inmuebles. Entonces, me parece que hay que establecer procedimientos ágiles para que también las personas puedan recuperar pues el dominio de sus respectivos bienes. Avanzamos sobre este punto y señalamos lo siguiente. Ahí va. La parte actora podrá pedir a la parte demandada acredite los pagos al momento de dar contestación a la demanda, como ya mencionamos con antelación, ¿verdad? Si tiene más de 2 rentas atrasadas, al momento de ser emplazado, deberá de realizar los pagos correspondientes y si no se acredita, se procederá al embargo. ¿De acuerdo? Muy bien. En contra, en este caso, una vez que ya tengamos la resolución del procedimiento del arrendamiento inmobiliario, vamos a tener que en contra de la sentencia procede recurso de apelación con efecto devolutivo. Plazo para la interposición del recurso de apelación será un plazo de 9 días. ¿Ok? Esto implica que la sentencia podrá ejecutarse aún estando pendiente de resolverse la apelación. ¿De acuerdo? Muy bien.
Estimados amigos, pues prácticamente a lo largo de esta sesión hemos hablado de muchos tópicos muy interesantes sobre nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Es un código que hasta cierto punto tiene muchos aspectos que me parece que son positivos, tiene muchos aspectos que me parece que de alguna manera van a conllevar a a un tema de una justicia que cumpla con los parámetros que establece la Constitución y los tratados internacionales. Me parece que los puntos que hemos venido analizando sobre esta norma procesal, pues han sido importantes. Por lo menos nos introducimos en una primera parte a conocer el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cómo se aprobó para el año 2023, algunos aspectos muy importantes sobre este código como una norma supletoria. Por supuesto, analizamos la cuestión del federalismo, que hasta cierto punto se considera que este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares rompe con este paradigma de que las cuestiones civiles únicamente le corresponden a los congresos de las entidades federativas. Por supuesto que en esta situación establecimos cuándo se va a dar la entrada en vigor de este Código Nacional que va a ser para el año 2027. Los poderes judiciales de las entidades federales, en este caso, tendrán que hacer esta aclaración, esta solicitud a los congresos locales correspondientes. Esta es una cuestión muy importante que revisamos. Y recuerden que a más tardar va a tener que entrar en vigor en todo el país para el 1 de abril del año 2027. Hemos hablado de los 10 libros que componen nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Libro primero de la impartición de justicia en materia civil y familiar. Disposiciones generales, competencias de tribunal, reglas sobre acciones y excepciones procesales. Libro segundo, procedimiento oral civil y familiar. Estudiamos la etapa postulatoria y por supuesto también hicimos mención a la audiencia preliminar, cómo se va a desarrollar y lo referente con la audiencia de juicio. Después, otros aspectos que en su momento revisamos es el libro tercero, que hace alusión a la cuestión de la justicia civil, juicio ordinario civil, juicio ejecutivo civil, juicio especial hipotecario, etcétera, etcétera. Mencionamos de la justicia familiar aspectos importantes sobre el divorcio bilateral, el divorcio incausado, la guardia y custodia, los alimentos, la adopción, la violencia familiar, etcétera, etcétera. Hablamos del libro quinto con los juicios universales, el sucesorio testamentario e intestamentario y el concurso de acreedores. Hicimos mención a las acciones colectivas de la defensa de derechos difusos, la derecha de derechos colectivos, la defensa de derechos individuales homogéneos, en la cual muchas personas se pueden encontrar involucradas. Hicimos alusión al tema de los recursos que contempla nuestro código. Por supuesto, verificamos este libro tan particular que es el libro octavo sobre la justicia digital. Y hasta cierto punto nos introducimos un poco en qué consiste esta justicia digital. El libro noveno que hace alusión a las sentencias, vía de apremio y la ejecución y sobre estas reglas particulares. En el libro décimo hicimos mención a los procedimientos de carácter internacional. Mi estimado maestro Porfirio, te escuchamos. Gracias, licenciado. Lic, nada más una pregunta, no sé si en el nuevo código se establece qué va a pasar con los procedimientos que se encuentren pendientes de resolver
al momento de la entrada en vigor de este nuevo código? Es decir, ¿se van a seguir resolviendo de acuerdo al código local o ya se aplicaría, aunque estén pendientes de resolverse? Mire, en este supuesto, la verdad es que no he revisado los transitorios, le mentiría, pero no sé si tengamos algo muy similar a lo que ocurrió con el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Es decir, a lo mejor continuar con la tramitación de las normas procesales que están vigentes al momento de iniciar estos juicios, estas controversias, o en todo caso, si es nuestra decisión pues migrar al procedimiento que establece nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Lo que sí tenemos que estar por entendido que para el 1 de abril en todo el país, en el 2027, ya tendremos que llevar todos los juicios de conformidad con este Código Nacional. La verdad le mentiría si estamos en ese punto, pero me imagino que a lo mejor ocurrirá algo muy similar que lo que pasó con nuestro Código Nacional de procedimientos penales, mi querido maestro. La verdad es que habrá que revisar los transitorios bien. De acuerdo, gracias. Sí, muchas gracias. Muy bien. Ok. ¿Algún comentario hasta aquí, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Sí, Muy bien, estimados amigos. Vayan. Sí, maestro Ángel, ¿todo bien? Sí. sí, Ok. Muy bien. Pues, estimados amigos, hasta este punto llegamos a un punto conclusivo de su asignatura. Muchísimas gracias por su atención. Yo sé que hay muchísimos puntos que vale la pena mencionar sobre nuestro código y bueno, también todos los temas referentes que estudiamos sobre el tema probatorio, ¿no? La teoría de la prueba, lo referente con las pruebas que son admitidas dentro de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la declaración de parte, la declaración de testigo, el dictamen de expertos, la prueba documental pública, la documental privada, la documental digital, la inspección o reconocimiento judicial, en este caso, la prueba de informes, otros medios de prueba y la presuncional legal y humana. Y por supuesto, cómo se van desarrollando. Entonces, mis queridos amigos, para concluir esta asignatura, vamos a hacer algo muy sencillo para su evaluación. Deme la oportunidad que yo les comparta con la coordinación al día lunes.